Bienvenidos a mi canal. Dándole continuidad a la temática concerniente a esta corte, vamos a hablar a referirnos a las variables aleatorias continuas. Ya estudiamos las variables aleatorias discretas y contextualizándolos un poquitico, las variables discretas son aquellas que toman valores enteros y dentro de ellas estudiamos algunas distribuciones discretas como fueron la binomial, la geométrica, binomial negativa, Poisson, hipergeométrica. Igual haremos ahora con las variables aleatorias continuas. Necesito primero es necesario primero entender el concepto de función de densidad de una variable aleatoria continua y analizar las mismas características que nos interesaban en las variables discretas. Entonces, como parte de definición, para recordarles un poquito y contextualizarlo hacia dónde vamos, nos dice la definición que una variable aleatoria continua es aquella cuyo rango contiene un intervalo de números reales. Por ejemplo, ¿qué podría ser una variable aleatoria continua? El tiempo es una variable que es continua, pues puede tomar valores reales. La longitud también, la temperatura, el voltaje, corriente eléctrica, humedad. En fin, cualquier valor, cualquier variable que tenga o pueda tomar valores dentro del rango de los números reales se denomina una variable cuantitativa continua. Y esas son las que son de nuestro interés en este momento, son las que vamos a estar estudiando. Entonces viene esa pregunta. Cuando eran variables aleatorias discretas, ¿cómo calculábamos probabilidad? Pues teníamos una función de distribución o una función de probabilidad y reemplazábamos en ella y con ella encontramos probabilidades. ¿Cómo vamos a hacer acá en variables continuas? Bueno, primero que todo, con una variable aleatoria continua no es posible construir una tabla con todos los posibles valores de la variable y sus probabilidades, puesto que este es un número infinito. Por ejemplo, si yo tengo una variable que se distribuye binomial y me piden calcular la probabilidad de que la variable tome el valor de 2 o menos, sencillo. Si la variable puede tomar el valor de 2 o menos, significa que puede tomar el valor de 0, que puede tomar el valor de 1 o incluso que puede tomar el valor de 2. Eso cuando la variable era discreta, pero si es continua y me dicen el mismo interés, la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual que 2, ahí me va a causar problema porque la variable puede tomar el valor de 0,5, puede tomar el valor de 1,43, puede tomar el valor de 1,778, puede tomar el valor de 0,000432, infinitos valores. Es decir, aquí no voy a poder construir nunca una tabla de valores en donde tenga cada valor con su respectiva probabilidad. Y aquí se comienza a dificultar un poquitico el hecho de calcular probabilidades en variables aleatorias continuas. ¿Cuál va a ser nuestra intención o metodología? Bueno, primero debemos postular un modelo o función que caracterice la distribución de probabilidad, que esta característica también la tenían las variables aleatorias discretas. Si nosotros teníamos un modelo o una función que caracterizara la distribución de probabilidades, al final solo íbamos a reemplazar en esa distribución. Sencillo. Si acá en las variables continuas tenemos esa opción, pues va a ser de mucha ayuda. Vamos a tener ya no vamos a llamarle función de probabilidad, sino función de densidad de x y se va a simbolizar por f sub x de x. Es muy parecido a a la función de probabilidad en las variables discretas. Acá se le va a llamar función de densidad y va a tener exactamente la misma simbología. Entonces, la función de densidad se define de modo que el área total bajo de la curva sea igual a 1.
Por tanto, el área sobre un intervalo dado AB será igual a la probabilidad de que X se encuentre en dicho intervalo. Ahorita con una figura que está más adelante en esta presentación va a ser mucho más entendible este concepto que estoy dándole acá. De acuerdo con lo anterior, en las variables aleatorias continuas las probabilidades están asociadas con áreas debajo de curva de la densidad. Entonces ahí es donde es absolutamente necesario tener conocimiento un poquitico del cálculo integral, dado que el cálculo integral es el que me permite o es el que nos permite calcular áreas debajo de curvas. Es decir, calcular áreas debajo de curvas va a ser equivalente a calcular probabilidades cuando se trata de variables continuas, que para allá es para dónde vamos. Ese va a ser nuestro objetivo en esta presentación. Entonces, a manera de ejemplo aquí, vamos a suponer que aquí tengo esta campana que estoy dibujando, representa la distribución de cualquier variable que sea continua. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa calcular, por ejemplo, la región que tengo aquí sombreada. ¿Cuánto es esta región? En términos de probabilidades, ¿qué sería? Sería la probabilidad de que X caiga entre el valor A y el valor B. ¿Cómo calcularía esa probabilidad? Pues si yo conozco la función de densidad que me genera esta representación gráfica o esta curva, simplemente sería calcular el área que hay debajo de esta curva desde A hasta B. Eso me terminaría dando la probabilidad que me están solicitando. Entonces, conclusión, para calcular probabilidades en variables aleatorias continuas, estamos obligados a resolver integrales, puesto que en variables continuas, probabilidad es equivalente a calcular áreas debajo de curvas, y esas áreas en representación geométrica no es más que resolver una integral. Entonces, a manera de definición, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Dice, si X es una variable aleatoria continua y X es un número perteneciente al rango de posibilidades de X, la función de densidad de X, denotada por f sub X de X, que ya se las di, esta es la que nos va a interesar a nosotros, esta es la que genera la forma de la distribución. En el ejemplo anterior era el que generaba la campanita. Es una función que cumple las siguientes propiedades. Primera, es una función que toma valores mayores o iguales que 0. Claro que debe tomar valores mayores o iguales que 0, puesto que es una función que va a estar correspondida por probabilidades. Y esto lo va a hacer para cada valor que tome la variable. Ok, entonces la función de densidad es una función que va a ser estrictamente positiva, mayor o igual que 0. Segundo, si yo calculo la integral desde menos infinito hasta infinito de la función de densidad, esa integral me debe dar 1. Es decir, si calculo el área que hay debajo de la curva en todo el rango de números reales, el resultado de esa integral debe dar 1. Esta es una propiedad muy importante porque va a servir más adelante para entender y hacer algunas deducciones con respecto a funciones de probabilidad o a funciones de distribución. Y lo otro, otra propiedad, que si me interesa conocer la probabilidad de que la variable caiga dentro de un intervalo AB, calcular o conocer esa probabilidad es equivalente a resolver la integral desde el intervalo A hasta B de la función de densidad. Entonces, conocer probabilidades en variables continuas nos va a conllevar a resolver integrales, es decir, áreas debajo de la curva que representan la función de densidad. Claramente, pues A debe ser estrictamente menor que B.
Es decir, en variables continuas nos van a interesar, ya no nos van a interesar probabilidades puntuales, sino probabilidades en rangos, con desigualdades estrictas o desigualdades concluyentes. Es decir, me puede interesar la probabilidad de que x sea menor que a. Me puede interesar la probabilidad de que x sea mayor que b. O me puede interesar la probabilidad de que x esté entre el valor a y el valor b. Son el tipo de preguntas que nos van a ser de interés a nosotros en este caso. Entonces, si se dieron cuenta que para resolver preguntas de ese tipo, si todas son en función de probabilidades, estamos sujetos a calcular integrales. Es absolutamente obligatorio resolver ese tipo de preguntas haciendo cálculos integrales. Entonces, regresándonos recordándoles un poquitico la distribución acumulada. ¿Qué es la distribución acumulada? Es aquella que me genera probabilidades a la izquierda de determinado valor. Si yo me paro en un punto A, la función de distribución acumulada me dice cuál es la probabilidad que hay a la izquierda de ese punto A. Entonces, ya aquí surge un interés distinto a cuando hablábamos de variables aleatorias discretas. En variables aleatorias discretas, tres características nos interesaban: la función de probabilidad, el valor esperado y la varianza. Esas mismas tres características van a ser de interés en variables continuas, solo que ahora surge una nueva característica que es de bastante interés, y es la función de distribución acumulada, puesto que ya les dije que las preguntas de interés en variables continuas van a ser de desigualdades o de rangos. Ya aquí probabilidades puntuales no van a ser de interés para nosotros, es decir, la probabilidad de que x sea igual a cuando x es una variable continua, eso para nosotros va a carecer de importancia. Y por definición, pues sería la probabilidad de que x sería la integral desde a hasta a de la función de probabilidad, es decir, el área que hay debajo de la curva en un punto, y pues por lógica eso va a ser 0. Entonces, ¿qué es la función de distribución acumulada? Es aquella que, miren, la representación nos está diciendo. La función de distribución acumulada es la que me dice la probabilidad que hay a la izquierda de determinado valor. Entonces es importante tener esto a la mano: probabilidad que hay a la izquierda de determinado valor. Y dicho de otra manera, ¿eso qué es? Pues es la integral que se haría desde menos infinito hasta x de la función de densidad. Entonces, la función de distribución acumulada también es una integral. Sí, pero si nosotros la llegásemos a conocer, la vamos a poder utilizar para hacer cálculos de probabilidades. Va a ser mucho más sencillo. Entonces, aquí una representación gráfica. Si a mí me interesa saber cuál es la probabilidad de que x sea menor que un x sub 0, como la gráfica me está ilustrando, ¿cuánto es esta área? Por definición, me tocaría resolver la integral que hay desde menos infinito hasta x0. ¿De quién? De la función que genere esta curva. Esa sería la forma tradicional de hacerlo. Pero si yo llegase a conocer la función de distribución acumulada de esta densidad, simplemente sería hacer el cálculo o reemplazar en dicha función de densidad acumulada. Entonces, acá hay un ejemplo. Dice, si se conoce la función de distribución de una variable aleatoria continua, es muy fácil calcular probabilidades, como les estaba diciendo. Si yo llegase a conocer la distribución acumulada de una variable continua, es simplemente reemplazar en ellas, porque la función de densidad,
la función de distribución acumulada de una función de densidad no es más que la antiderivada de esa función. Simplemente va a ser reemplazar en los límites integrantes. Es decir, si me interesa, por ejemplo, calcular la probabilidad de que x esté entre a y b, simplemente sería evaluar en la función de densidad acumulada en b y restar la función de densidad acumulada en a, así como la gráfica me lo está ilustrando. Cuando yo en la función de densidad reemplace, en la función de distribución acumulada reemplace por a, estaría encontrando la región que hay de a hacia la izquierda, el área que hay de a hacia la izquierda, es decir, la parte azul que me aparece en la gráfica. Cuando la función de densidad acumulada evalúe en b, estaría encontrando de b hacia atrás, es decir, ahí estaría incluida la parte azul también. Entonces, si a mí me interesa que x caiga de a b, ¿cuál sería la región que me estaría interesando aquí? Pues la región de color rojo. Al hacer la diferencia entre la evaluación de f mayúscula en b con f mayúscula en a, encontraría la región que es de interés para mí. Entonces, esta forma de calcular probabilidades conociendo la función de densidad o de distribución acumulada va a ser de mucha utilidad. Entonces, en variables continuas para nosotros va a ser de interés conocer la función de densidad, conocer la función de distribución acumulada, conocer el valor esperado y conocer la varianza. Son 4 características ahora que van a ser de interés para nosotros. Ejemplo, dice, suponga que x es una variable aleatoria que tiene esta función de densidad que me están ilustrando aquí. 3 octavos de x cuadrado si x toma valores de 0 a 2. ¿Por qué una variable continua? Porque me están definiendo a x que toma valores de 0 a 2. X puede ser cualquier número que esté en el rango de 0 a 2. Puede ser 0,8, puede ser 1,33, puede ser 1,99999, puede tomar infinitos valores. Calcular probabilidades aquí no es tan sencillo como era en la distribución en las variables discretas, que yo conocía una función de densidad y reemplazaba en ella y listo. Sencillo. Entonces la función de densidad de la variable aleatoria x se define así de esta manera. 3 octavos de x cuadrado si x toma valores de 0 a 2 o 0 en cualquier otro punto. Entonces, si me definen esta función de densidad, me hacen esta pregunta. Calcular la probabilidad de que x tome valores de 1 a 2. Es decir, por definición, ¿cómo debería resolver esta probabilidad? Por definición sería la integral de 1 a 2. ¿Por qué de 1 a 2? Si la definición me dice que es de menos infinito a infinito, sí, porque en este caso me interesa que x tome valores no de menos infinito a infinito, sino que tome valores desde 1 hasta 2. Entonces, la integral desde 1 hasta 2, ¿de quién? ¿Qué valor toma la función cuando x toma valores de 1 a 2? Entonces, en la función de densidad que me están definiendo acá, si x está entre 1 y 2, cae aquí, y si cae aquí, la función de densidad tomaría estos valores que están acá. Es decir, la función de densidad cuando x está entre 1 y 2 va a tomar valores correspondientes a 3 octavos de x cuadrado. Entonces, conocer esta probabilidad simplemente sería equivalente a resolver la integral desde 1 hasta 2 de 3 octavos de x cuadrado de x. Y esta es una integral muy sencilla, una integral de una función que es una función polinómica. Los que no tengan dominio de las técnicas de integración, por favor, remitirse al libro de cálculo integral de J. Stewart o de Leighton, que también es muy bueno para aprender a resolver integrales. Sin embargo, esta es una integral muy sencilla, una integral polinómica. Quien no recuerde cómo se hace, simplemente a la potencia se le suma 1 y se divide sobre la potencia más 1. Es decir, 3 octavos una constante, sale, me queda la integral de x cuadrado, y la integral de x cuadrado, como es una función polinómica,
sería x a la 3 dividido sobre 3. Y esto lo debo evaluar en los límites de integración, que son de 1 hasta 2. Es decir, a x a la 3 lo voy a evaluar de 1 a 2. Es 3 octavos, sigue siendo constante. 2 evaluado de 1 hasta 2. Entonces aquí me va a quedar 2 a la 3 menos 1 a la 3 dividido por 8. Aquí este 3 se simplifica con este y me queda 1 octavo, que es este 8 que está aquí. Y me queda x a la 3 que me tocaría evaluar desde 1 hasta 2, como los cálculos que están aquí lo indicen. Los cálculos que están acá son muy dicientes. Conclusión, después de hacer todo este proceso, que ya se vuelve un proceso de cálculo sencillo, la probabilidad de que x tome valores cuando se tiene esta función de densidad definida de esta manera, la probabilidad de que x tome valores entre 1 y 2 es igual a 7 octavos, y eso en términos de probabilidades es 0,875. No olviden que estamos calculando probabilidades, y las probabilidades son números que normalmente están entre 0 y 1. Es imposible que al calcular una probabilidad les dé un número superior a 1, como también es imposible que al calcular una probabilidad les dé un número negativo. Mucho cuidado con esos errores que pueden ser fatales. Otro ejemplo me dice calcular f mayúsculo evaluado en 1,5. Es decir, para yo resolver esta probabilidad necesito saber quién es f mayúscula, y f mayúscula por acá lo definimos como la probabilidad que hay a la izquierda de determinado valor, y eso se resuelve simplemente evaluando la integral desde menos infinito hasta x de la función de densidad, que esa es la definición que vamos a utilizar acá. Vean, la integral desde menos infinito hasta, ¿por qué hasta 1.5? Porque es hasta el valor que me interesa, que me están diciendo acá. F mayúscula evaluado en 1.5, por eso la dejo evaluada hasta 1.5. ¿De quién? De la función de densidad, la integral desde menos infinito hasta 1.5 de la función de densidad. Entonces aquí me toca particionar esta integral. ¿Por qué? Porque la función que me están dando a mí está definida a trozo. Desde 0 a 2 toma este valor. Si no es un valor que esté definido de 0 a 2, la función de densidad va a valer 0. Por eso es que aquí se particiona la integral desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta 1.5. Desde menos infinito hasta 0, ¿qué valores toma la función? Pues toma valores de 0, porque la definición que me están dando acá es desde menos infinito hasta 0, está aquí, es otro punto, por tanto su valor va a ser 0. Igual hubiese sido si me la definían de 2 en hasta infinito. ¿Qué valores toma la función de 2 hasta infinito? También toma valores de 0. Listo, entonces esta integral, pues ya no es difícil darse cuenta que esta integral es 0, por eso se anula, aquí aparece un 0, y resolver esta es equivalente a resolver la que ya hicimos, una integral evaluada desde 0 hasta 1.5 de 3 octavos de x a la 2. Es una integral muy sencilla también, que ya hicimos en el ejercicio anterior. Al hacer todos los cálculos operacionales que están aquí ilustrados, nos queda que evaluar f mayúscula de 1.5 es 0,4218. F mayúscula evaluado en un punto es igual al cálculo de una probabilidad. Esto no les puede dar un número negativo, mucho menos les puede dar un número mayor que 1. Tengan muy en cuenta eso. Entonces, calcular probabilidades es muy sencillo. Esta pregunta la hubiésemos resuelto nosotros fácilmente si conocemos cuál es la función de densidad acumulada de esta distribución. Si conocemos la función de distribución acumulada de esta función de densidad, simplemente evaluamos en 2 y le restábamos evaluado en 1, como acá esta función nos los indica. Pero la intención es que lo sepan hacer asumiendo que no conocen la función de densidad acumulada y asumiendo que sí la conocen.
Otra de las características que nos interesa en las variables aleatorias continuas es su valor esperado y su varianza. Entonces, el valor esperado de una variable aleatoria continua se define de la siguiente manera. La integral desde menos infinito hasta más infinito de x por la función de densidad. Claramente si la integral existe, es decir, en variables continuas, el promedio no siempre va a existir porque esta integral a veces no va a poderse resolver, es decir, no va a dar un número. Por tanto, no va a existir. Entonces, mientras que esta integral tenga solución, la variable tendría valor esperado y sería el resultado que dé el cálculo de esta integral. Entonces, ¿qué debo hacer? Coger la variable y multiplicarla por su función de densidad y resolver la integral desde menos infinito hasta infinito de esa operación que me queda ahí. Algunas propiedades que cumple el valor esperado, aquí están, las dejo para que las repasen, son importantes y hay que tenerlas muy en cuenta. El otro concepto o la otra característica que nos interesa a nosotros de una variable aleatoria es la varianza. ¿Cómo se define la varianza? Pues la notamos con varianza de x o simplemente sigma de x cuadrado. Es la integral desde menos infinito hasta infinito de x menos mu de x. Este mu de x es el valor esperado que acabamos de conocer, elevado al cuadrado por su función de densidad. Esta definición es exactamente la misma que utilizábamos cuando era el caso de distribuciones discretas. Es exactamente la misma definición. De hecho, hay otra definición alterna también para calcular varianza, que es el segundo momento de la variable menos el valor esperado de la variable elevado al cuadrado, que también es una forma alterna para tener en cuenta. Nos va a simplificar a veces los cálculos. Entonces, así se calcula el valor esperado y así se calcula la varianza de una variable aleatoria continua. Algunas propiedades de la varianza, y acá a manera de ejemplo, en consecuencia con el ejemplo que vengo trabajando, la misma función de densidad, me preguntan cuál es el valor esperado y cuál es la varianza de esa función de densidad. Entonces, como no está resuelto ahí, la intención era resolverlo en el tablero, pero como no tengo tablero, me lo traje para acá en Word y en Word se los tengo resueltos. Entonces, primero, necesitamos conocer la función de densidad. Y aquí la conozco, esta es la misma función de densidad que me están dando allá. 3 octavos de x cuadrado si x toma valores de 0 a 2 y 0 en cualquier otro punto. Entonces me piden valor esperado. Por definición, el valor esperado, la definición que me dieron allá en la presentación es esta, exactamente la misma, de allá me la traje. Valor esperado, vean, la definición es esta, se llama mu de x o e de x, cualquiera de las dos notaciones es aceptable, es lo mismo que media, promedio, valor esperado. Entonces, la integral desde menos infinito hasta infinito de x por la función de densidad me va a dar el resultado del valor esperado. Entonces, ¿qué necesito conocer yo para calcular el valor esperado? La función de densidad, porque esta x va a ser constante siempre. Entonces, al aplicar la definición sería la integral desde 0 hasta 2. ¿Por qué desde 0 hasta 2? ¿Qué pasó con menos infinito hasta infinito? Hombre, porque técnicamente aquí me tocaba partir esto en tres integrales, desde menos infinito hasta 0, de 0 hasta 2 y de 2 hasta más infinito. Pero de esas tres integrales, la única que se puede resolver o que da un resultado es esta evaluada desde 0 hasta 2. Las otras dan 0, así como hicimos en el caso del ejemplo anterior. No es difícil darse cuenta de eso. Entonces, resolver esta integral es calcular el valor esperado y aquí está resuelto paso a paso. X por 3 octavos de x cuadrado. ¿Este x de dónde sale? Es la x de la constante de la definición de valor esperado. Este 3 octavos de x cuadrado, ¿de dónde sale? Es el valor que toma la función cuando x toma valores de 0 a 2. Veanlo, aquí está. Simplemente es reemplazar. 3 octavos es constante, sale
me queda la integral de 0 hasta 2, x por x a la 2 me da x a la 3, y nuevamente me queda la integral, una integral definida de una función polinómica. Es una integral muy sencilla, integral de x a la 3 es x a la 4 dividido 4, y la debo evaluar en los límites integrandos que son de 0 a 2. La evalúo de 0 a 2, 3 octavos, 2 a la 4 dividido 4 menos 0 a la 4 dividido 4. Esto es pura carpintería. Aquí todos sabemos sumar, restar, multiplicar. No es difícil entender esta operación que estoy realizando para concluir que el valor esperado de esa variable aleatoria es efectivamente 3 medios. Entonces acá el ejercicio me dice efectivamente que el valor esperado es de ese ejemplo es 3 medios, como acá se los acabo de demostrar. Lo otro que me toca calcular es la varianza. Entonces, para el cálculo de la varianza hay dos definiciones alternas. La primera es la que está en la presentación, la integral desde menos infinito hasta infinito de x menos mu de x al cuadrado por la función de densidad. Y la otra fórmula alterna es el segundo momento de la variable menos el valor esperado elevado al cuadrado. Este valor esperado ya lo conocemos, fue el que acabamos de calcular ahorita. Es simplemente coger el 3 medio que me dio y elevarlo al cuadrado, es decir, esta parte ya la tendría. Me haría falta simplemente calcular esto. Y para calcular esto necesito saber cómo se define, y aquí está la definición de ese segundo momento de la variable. Pude haber utilizado esta fórmula también. Cualquiera de las dos que se utilicen da el mismo resultado. Yo me siento más cómodo utilizando esta opción. Si se sienten más cómodos utilizando en aquella, pues no hay ningún problema. Entonces el segundo momento de la variable lo calculo de esta manera, así como se lo estoy ilustrando acá. El segundo momento es x al cuadrado. Mucho cuidado, vean la diferencia entre la media, que fue el primer momento que calculamos arriba, y este segundo momento. Es la integral desde menos infinito hasta infinito de x cuadrado por la función de densidad. Entonces reemplazo x cuadrado, ¿de dónde sale? Pues es la constante que está en la definición del segundo momento. La función de densidad, ¿cuál es? Pues allá arriba les había mostrado que mientras x tome valores de 0 a 2, la función de densidad va a tomar estos valores de aquí. 3 octavos es constante, me queda x cuadrado por x cuadrado, eso me da x a la 4, y nuevamente me queda una función polinómica. La integral de una función polinómica es muy sencilla, x a la 4, la integral de eso es x a la 5 dividido 5, evaluado en los límites integrales de 0 a 2. Conclusión, aquí me hizo falta un 2. El segundo momento, esto es el segundo momento de la variable, es 12 quintos. No es difícil entender estos cálculos que están aquí. Todos sabemos elevar a una potencia y simplificar. Después de hacer toda esa operación, el segundo momento me da 12 quintos. Ahora sí, ya tengo el segundo momento de la variable y conozco su valor esperado. Simplemente es reemplazar en esta fórmula que está acá, que es lo que hago aquí abajo. El segundo momento de la variable lo acabé de calcular, me dio 12 quintos. El valor esperado elevado al cuadrado, ya el valor esperado lo conozco porque lo calculé anteriormente, me dio 3 medios. Ese valor esperado lo elevo al cuadrado porque aquí me está diciendo que debo elevarlo al cuadrado. Y ya se me vuelve una operación simplemente aritmética. 12 quintos menos 3 medios elevado al cuadrado. Al realizar toda esa operación así como está acá, me queda que la varianza de la variable aleatoria es 3 sobre 20. La varianza es un número que debe dar estrictamente positivo y no necesariamente un valor que esté entre 0 y 1. Puede ser un número cualquiera, como lo estudiamos en los casos de variables discretas. Puede ser, existen varianzas muy grandes, depende de la función de densidad que se tenga. Entonces, ahí finaliza la presentación de lo que es valor esperado y varianza de una variable aleatoria continua. Espero este video les sea útil. Muchas gracias.